En diciembre del año 1804, dentro de las magníficas paredes de la Catedral de Notre Dame, Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador. Una década antes, el joven cuyo nombre solo era conocido por su círculo cercano había ascendido rápidamente a la cima de Europa, convirtiéndose en el nuevo emperador de una Francia recientemente restaurada. Europa nunca había presenciado un ascenso semejante. Los años de revolución y las interminables guerras subsiguientes habían allanado su camino, facilitando la consecución de su objetivo final. Sin embargo, bajo el gobierno de Napoleón, Francia no encontraría paz. Sus ambiciones y deseos convertirían los vastos territorios desde el Atlántico hasta Rusia en un mar virtual de sangre, dejando millones de cadáveres cuando finalmente tuvo que abdicar el trono imperial. Para llevar a cabo estos sombríos eventos, la formación de los mayores ejércitos que Europa había visto era un requisito previo. De hecho, los cimientos de este ejército, más tarde llamado la Grande Armée, se habían establecido poco antes de que Napoleón se coronara. En 1803, en el puerto de Boulogne, se estableció un ejército llamado l'Armée des Côtes de l'Océan con el propósito de invadir Inglaterra. La coronación de Napoleón como emperador en 1804 llevó al enredo de la política europea y a la formación de la Tercera Coalición contra Francia. A partir de ese momento, la Grande Armée, bajo el mando de su líder, volvió su rostro hacia el este. A finales de agosto, partiendo del campamento de Boulogne, sitiaron las fuerzas austriacas lideradas por el general Karl Mackenun. Aquí, la Grande Armée de Napoleón enfrentó su primera prueba y la superó con éxito. La victoria fue tan decisiva que, a cambio de alrededor de 2.000 bajas militares francesas, se tomaron aproximadamente 60,000 prisioneros austriacos. Además, el ejército continuó avanzando, capturando Viena en noviembre. Austria, con otro ejército en el campo, se negó a rendirse. Además, los rusos aún no se habían movilizado. Las naciones de la coalición creían que la guerra podría continuar durante algún tiempo. Finalmente, el destino de Europa quedó determinado el 2 de diciembre de 1805, en la batalla de Austerlitz. A pesar de ser numéricamente débil, la Grande Armée, con un equipo y experiencia superiores, derrotó al ejército ruso-austríaco bajo el mando del zar Alejandro I. Esta impresionante victoria fue coronada con el Tratado de Presburgo el 26 de diciembre de 1805, y el Sacro Imperio Romano fue disuelto al año siguiente. Los ejércitos de Napoleón habían tenido éxito, la Tercera Coalición contra Francia había sido destrozada por la Grande Armée. Sin embargo, el alarmante aumento del poder francés en Europa Central perturbó a Prusia, que se había mantenido neutral el año anterior. Tras rápidas negociaciones diplomáticas, se formó la Cuarta Coalición en 1806, incluyendo a Rusia, Gran Bretaña, Sajonia y ahora Prusia. Con la incorporación de Prusia, los ejércitos de la coalición se fortalecieron significativamente. Sin embargo, derrotar a la Grande Armée de Napoleón no sería una tarea fácil. Los ejércitos de la coalición sufrieron una dura derrota primero en Jena y luego en la batalla de Auerstadt. Los franceses capturaron alrededor de 140,000 prusianos, y unos 25,000 soldados prusianos yacían sin vida en el campo de batalla. El arquitecto de la victoria en Auerstadt, Louis-Nicolas Davout, apodado el Mariscal de Hierro, recibió el honor de marchar hacia Berlín por parte del emperador en reconocimiento a su éxito. Una vez más, los franceses lograron derrotar a sus enemigos antes de que los aliados llegaran a su puerta. Sin embargo, esta victoria, desafortunadamente, no traería la paz a Europa. Napoleón redirigió su atención a Polonia, donde los restos del ejército prusiano derrotado se habían unido a las fuerzas rusas. Así,
la Grande Armée marchó hacia Polonia. Sin embargo, esta vez, las fuerzas de Napoleón se enfrentaron a una dura campaña invernal, convirtiéndose en un punto muerto con la batalla de Eylau el 7 y 8 de febrero de 1807. Los enfrentamientos fueron intensos y ambos lados sufrieron grandes pérdidas. La Grande Armée no logró obtener un resultado claro por primera vez en esta batalla. Sin embargo, Napoleón no tenía intención de detenerse. La campaña continuó en la primavera del mismo año, y finalmente, el ejército ruso bajo el mando del general Levin August von Bennigsen sufrió una severa derrota en la batalla de Friedland del 14 de junio de 1807. Tras esta victoria, la firma del Tratado de Tilsit entre Francia y Rusia en julio aseguró la pacífica convivencia de Napoleón en el continente. Mientras estos eventos se desarrollaban en el norte, la negativa de Portugal a cumplir con el sistema continental en el sur planteó una serie de nuevos problemas para Napoleón. A finales de 1807, la Grande Armée entró en Portugal. Esta campaña, que duraría 6 años, marcó el comienzo de la guerra peninsular, consumiendo una parte significativa de la fuerza laboral y los recursos del Primer Imperio. Aunque las fuerzas francesas intentaron invadir España en 1808, una serie de desastres en la región llevaron a que Napoleón interviniera personalmente en la guerra más adelante en el año. Durante este periodo, la fuerza de la Grande Armée alcanzó los 125,000 soldados. Austria, sin embargo, se recuperó rápidamente. Finalmente, en abril de 1809, sin declarar formalmente la guerra, sorprendieron a los franceses lanzando una campaña. Sin embargo, fueron lentos para capitalizar sus ganancias. El descenso de Napoleón con la Grande Armée en la región inclinó la balanza. Austria sufrió una fuerte derrota en la batalla de Jmud. Poco después, los franceses capturaron Viena. Sin embargo, la batalla de Aspen-Slin, la primera derrota para la Grande Armée, tuvo lugar durante esta campaña, cruzando el río Danubio. Posteriormente, en la batalla de Wagram, la Grande Armée infligió fuertes pérdidas a Austria, causando 40,000 bajas mientras experimentaban una pérdida de 37,000 tropas. A pesar de esta victoria, destrozó la moral austriaca, llevando a un eventual acuerdo de alto el fuego con la firma del Tratado de Schönbrunn en octubre de 1809, poniendo fin a la Quinta Coalición. Tras esto, hubo un periodo de relativa calma en el continente, que duró unos 3 años, excepto en España. Sin embargo, las tensiones diplomáticas con Rusia se estaban intensificando diariamente, llevando eventualmente a un conflicto renovado en 1812. Para el 25 de junio de 1812, justo antes de la invasión de Rusia, la Grande Armée de Napoleón se había convertido en una fuerza masiva que infundía temor en los corazones de sus enemigos. La fuerza total del ejército alcanzó los 685,000, incluyendo 410,000 franceses, junto con tropas polacas, austriacas, italianas, bávaras, sajonas, prusianas, westfalianas, suizas, danesas, noruegas, portuguesas, croatas e irlandesas. A pesar de su imponente tamaño, más de un tercio de la Grande Armée estaba formado por unidades extranjeras de estados títeres creados por Napoleón. La campaña en Rusia comenzó con el cruce del río Niemen el 23 de junio de 1812. El rápido avance liderado por Napoleón se enfrentó a los principales ejércitos rusos bajo los generales Mikhail Barclay y Peter Bagration. Sin embargo, la continua retirada rusa, dirigida a escapar del alcance de Napoleón, impidió confrontaciones directas durante algún tiempo. Sin embargo, este juego de gato y ratón no duraría para siempre. Los rusos decidieron plantar cara cerca de Borodino para defender Moscú.
La batalla de Borodino el 7 de septiembre de 1812 resultó en una victoria decisiva para la Grande Armée, causando fuertes pérdidas rusas. Posteriormente, los franceses entraron en Moscú, esperando negociaciones de paz con el zar ruso. Sin embargo, cuando los esfuerzos diplomáticos fallaron, los franceses, con sus esperanzas frustradas, abandonaron Moscú el 19 de octubre de 1812. Durante la retirada, la Grande Armée enfrentó repetidos hostigamientos de las fuerzas rusas a lo largo de las frías estepas, lo que resultó en pérdidas significativas con cada ciudad pasada y cada camino recorrido. Cuando finalmente llegaron a París, solo sobrevivieron 93,000 de la fuerza de invasión inicial de 680,000. El desastre en Rusia tuvo repercusiones, avivando los sentimientos antifranceses en Alemania y Austria. La Sexta Coalición se formó de inmediato, convirtiendo a Alemania en el punto focal para la próxima campaña. Napoleón no perdió tiempo en aumentar la cantidad y calidad de la Grande Armée. Sin embargo, la entrada de Austria a la coalición complicó aún más la situación estratégica para Francia. Las victorias francesas continuaron con una serie de batallas, incluyendo Lutzen y Bautzen, bajo el mando de Napoleón. Sin embargo, la intervención de las fuerzas rusas alteraría el curso de la guerra. La disminución en la calidad de la caballería francesa, las pérdidas y la introducción de unidades inexpertas llevaron a la reversión de las ganancias francesas. A pesar de los esfuerzos de Napoleón por fortalecer y aumentar la Grande Armée, la situación en Francia se volvía cada vez más sombría. En 1813, las crecientes fuerzas de la coalición se enfrentaron a la Grande Armée de Napoleón en la famosa Batalla de las Naciones en Leipzig, que abarcó 3 días. Las pérdidas sufridas por la Grande Armée debilitaron su posición. El reconocimiento de Napoleón a fines de 1813 de que el gran imperio ya no existe. Ahora debemos defender a Francia misma, reflejaba la gravedad de la situación. La condición del ejército dejó a Francia vulnerable, y las fuerzas de la coalición aprovecharon esto, avanzando hacia el corazón del imperio. La campaña comenzó con una derrota de Napoleón en la batalla de la Rotiere. A pesar de este contratiempo, los franceses recuperaron rápidamente su espíritu. En la campaña de los 6 días en febrero de 1814, una fuerza francesa de 30,000 infligió 20,000 bajas al disperso ejército de Blücher, demostrando un destello de la antigua vitalidad francesa. Napoleón luego se dirigió al sur, derrotando al príncipe Karl Schwarzenberg en la batalla de Mantero. Sin embargo, estas victorias no cambiaron la precaria situación de Francia. Las derrotas en Laon y Arcis-sur-Aube desmoralizaron aún más a los franceses. A finales de marzo, París cayó ante las fuerzas de la coalición. Aunque Napoleón deseaba continuar la lucha, la presión de sus mariscales para abdicar comenzó a aumentar. Finalmente, el derrotado y decepcionado líder francés fue enviado al exilio. Sin embargo, su exilio en la isla de Elba resultó efímero. Regresando en febrero de 1815, Napoleón, con una renovada Grande Armée, comenzó los preparativos para volver a la guerra contra las fuerzas de la coalición. Por primera vez desde 1812, comandó personalmente el ejército del norte, con el objetivo de capturar y derrotar a los ejércitos separados de la coalición liderados por el duque de Wellington y Blücher en Bélgica antes de que llegaran los rusos y austriacos. La campaña, que comenzó el 15 de junio de 1815, inicialmente vio el éxito con la Grande Armée logrando una victoria significativa sobre el ejército prusiano en la batalla de Ligny el 16 de junio. Sin embargo, problemas internos dentro de las fuerzas francesas y decisiones erróneas de los comandantes crearon nuevos problemas para los franceses durante la campaña.
El avance retrasado de Emmanuel de Grouchy contra los prusianos permitió que Blücher se reagrupara después de la derrota en Ligny. Finalmente, Blücher y su ejército, junto con el duque de Wellington, se enfrentaron a Napoleón y la Grande Armée en la batalla de Waterloo el 18 de junio, resultando en una derrota definitiva para los franceses. Sin una Grande Armée restante para proteger a Francia o a Napoleón, esto marcó el comienzo de días oscuros para ambos. Un factor crucial en el éxito de la Grande Armée fue su estructura organizativa superior y altamente flexible. Los cuerpos de la Grande Armée, formados por varias unidades del ejército y personal de apoyo, crearon entidades autosuficientes que podían operar de manera independiente. Cuando se combinaban, estos cuerpos creaban una fuerza masiva que era relativamente más pequeña en tamaño en comparación con sus fuerzas armadas combinadas, pero era versátil. Estos cuerpos podían llevar a cabo operaciones completamente independientes, a menudo luchando en proximidad cercana unos de otros y moviéndose en la marcha de un día uno del otro. Los cuerpos, posicionados estrechamente como los segmentos de una serpiente que emerge del mismo cuerpo, representaban amenazas separadas para el enemigo. La Grande Armée destacó en sorprender a los ejércitos rivales mediante la dispersión y los ataques repentinos. El éxito de la Grande Armée también se atribuyó a su enfoque meritocrático. A diferencia de los ejércitos del antiguo régimen y otras monarquías, el progreso en la Grande Armée se basaba en la capacidad demostrada en lugar de la clase social o la riqueza. Napoleón buscaba una meritocracia en el ejército, donde cualquier soldado, independientemente de su origen familiar, podía ascender rápidamente a los niveles de mando más altos. De hecho, la Grande Armée fue diseñada en gran medida para funcionar de esta manera. Este sistema se aplicaba por igual a los oficiales franceses y extranjeros. Alrededor de 140 oficiales extranjeros habían alcanzado el rango de general en el ejército de Napoleón. En resumen, la Grande Armée, moldeada por las ambiciones y aspiraciones de Napoleón, luchó en toda Europa desde el Atlántico hasta Rusia. Experimentó numerosas victorias, derrotas ocasionales y, sobre todo, se estableció como una de las máquinas de guerra más grandes de la historia durante una época tumultuosa.